Gracias por conectarse, ¿eh? Jimena, María. Oigan, yo no sé qué está pasando en Guadalajara, como que el algoritmo nos está dando, el algoritmo nos está queriendo decir algo, no sé si ustedes lo sienten, Pau y Dani, pero siento que como que Guadalajara está atrayéndonos. Luego Hay mucho negocio allá. ¿verdad? Son bien emprendedores y bien, bien chambeadores, Sí, Javo. sí, sí lo son, sí lo son. Es un gusto tenerlos aquí. Les voy a platicar un poquito de qué vamos a hacer hoy. Y me voy a balconear un poco en el proceso porque yo también necesito esta masterclass. Les voy a contar. Esta, como saben, porque se registraron a esta masterclass, tiene el objetivo, tenemos aquí la suerte y el privilegio de tener a Javier Gorospe, a Javo, como nuestro speaker en alianza con Capitel, pero tiene la intención de poder mejorar las finanzas de nuestros negocios. Y esto para mí es un tema central y es un tema importantísimo, porque yo hoy soy socia de tres empresas y opero activamente una de ellas. Y soy psicóloga y soy muy lista y soy muy buena en lo que hago, pero nunca en ningún momento nadie me pudo haber preparado para lo retador que es entenderle y tener claras las finanzas de mi negocio y poder tomar decisiones, pues, asertivas. Y lo que más me quita el sueño, sin duda, cuando pienso en mis negocios y particularmente en Capitel, que es el negocio que opero, es mi sensación de no entender y no poder tomar buenas decisiones con respecto a las finanzas de un negocio que va bien y que está creciendo, pero pues que como todos los negocios tiene que ser atendido con información y con intención. Entonces, para mí es central y es muy cercano a mi necesidad y mi corazón el proyecto que hacemos con Javier, porque sí es la diferencia entre el día y la noche, el entenderle a los números de tu negocio. Entonces, les voy a contar rapidísimo qué es Capitel y les voy a presentar a Javo para ya dejar la sesión en sus manos y que pasemos a lo bueno, que es la información. Para quienes no nos conozcan, Capitel es una plataforma de educación financiera que creamos tres mujeres, tres socias, y hacemos programas de educación financiera distintos para diferentes necesidades y áreas de la vida. Tenemos programas para mujeres que ya tienen patrimonios y los quieren gestionar con seguridad, para mujeres que están empezando de cero, para mujeres que están construyendo ya su patrimonio con su trabajo. Y si bien el resto de nuestros programas son programas que son exclusivamente para mujeres, este programa, el programa de Business 101, que es el que tenemos en alianza con Javo, es un programa para hombres y mujeres y todas las personas de todos los países, de todos los lugares, de todos los géneros que quieran aprender a manejar su negocio y las finanzas de su negocio con seguridad. Entonces van a ver que hay muchas mujeres, pero no es exclusivo para mujeres este programa. Hasta este punto, este número ya lo podemos actualizar porque graduamos unas generaciones a finales del año pasado. Han pasado pues alrededor de 750, 760 mujeres por los programas de Capitel y han invertido como resultado de pues su aprendizaje más de 20 millones de dólares de manera autónoma. Eso es pues un gran logro. Trabajamos con muchas organizaciones, bancos, revistas de moda, aseguradoras, asesores patrimoniales, trabajamos con líderes de industria, pues desde acero hasta pisos. Entonces trabajamos con muchos tipos de organizaciones y la razón por la que trabajamos con tantos tipos de organizaciones es porque no hay un negocio que funcione, que no necesite que sus colaboradores y colaboradoras tengan educación financiera. Y por eso trabajamos con un abanico amplio de negocios. Y ahora sí, les quiero presentar a Javo. Javo se va a presentar solo porque él es experto en sí mismo. Pero lo que sí les quiero decir es que Javo es pues una ¿cómo llamarlo? Uno de los hombres o personas en México a las que más nos referimos, es un referente en la organización y el crecimiento organizado de negocios, del aspecto financiero de los negocios. Entonces es un privilegio tenerlo aquí. Y ahora sí, Javo, te dejo que te presentes y empieces con la carnita de la clase, que es para lo que todos estamos aquí. Perfecto. Muchísimas gracias, Marina. Buenas noches a todas. Les voy a platicar un poquito, trataré de ser lo más conciso. Llevo 20 años colaborando con empresas para la toma de decisiones, para hacer números detrás de la toma de decisiones.
Yo creo que he colaborado con unas 400, 500 empresas durante mi carrera. Hoy soy part-time CFO de muchas empresas y todos los días estoy en la acción. Entre las piernas de los caballos estoy ya sea planeando un startup, valuando una empresa, haciendo un plan de desarrollo para una empresa, haciendo una viabilidad para un M&A, etcétera. Todo el día estoy detrás de los números para la toma de decisiones de los negocios. Un poquito, ¿qué es lo que he hecho? Es un poco amplio el abanico de lo que he hecho. He planeado startups complejas como de NFTs y cripto, hasta una dulcería en Polanco, por ejemplo. He hecho la evaluación de una compañía de telecomunicaciones transnacional enorme que todos conocemos, hasta el negocio de mi mamá de vender panqués de plátano en Navidad, ¿no? O sea, espectros así muy, muy distintos. Y he evaluado, por ejemplo, la fusión de dos brokers de seguros muy importantes, que hoy en día es una realidad, se están fusionando y están funcionando bien, hasta un joyero con una persona que hace ropa y que se quieren unir. Entonces, esto se los platico un poquito como para que entiendan la diversidad de por dónde han dado. Mi expertise es el fashion retail, donde más agrego valor y lo que más me gusta es el fashion retail. Estuve mucho tiempo como director de desarrollo de negocio en un fashion retailer muy grande. Yo creo que el plan de negocios más challenging, más retador que he hecho es el plan de negocios y la viabilidad financiera del aeropuerto de Tulum. Fue algo enorme, proyectar 25 años, tires, ROIs, cuánto genera la parte comercial, etcétera. Creo que ese es el reto más grande que he tenido en mi profesión. Y hoy dirijo un despacho de consultoría en planeación financiera que se llama Man with a Plan, en donde eso es lo que hago: planes de desarrollo, startups, presupuestos, viabilidades para mergers and acquisitions, valuaciones de empresa, etcétera. Y estoy lanzando una plataforma que se llama Jabo para poder abarcar el mercado, que es muy, muy grande. Hay mucha necesidad de que los negocios entiendan sus números. Entonces, es un CFO digital en donde por una cantidad muy pequeña al mes vas a poder medir tu presupuesto versus lo que realmente está sucediendo, tendencias, ratios, etcétera. O sea, reportes. Entonces, eso es a lo que ahorita le estoy apostando en la parte digital y como tal vamos a entrarle ya al tema. Lo que vamos a platicar hoy viene desde la experiencia, o sea, no es muy teórico desde los libros. O sea, yo en realidad soy un mal lector, mal hecho, pero no leo mucho, pero sí estoy todo el día activo, todo el día activo entre los números de las empresas. Entonces, les voy a platicar un poquito más desde la experiencia que desde la teoría de los libros. Y un poquito como está aquí el programa es, primero les voy a platicar de dos grandes errores que cometen normalmente las pymes que yo he detectado. Después nos vamos a meter ya a ver cómo armar un P&L, un pérdidas y ganancias, de una forma básica, explicándoles qué es lo más importante. Y al final voy a terminar con 5 tips financieros que, desde mi punto de vista, son muy importantes para que ustedes se lleven de esta plática. Entonces arrancamos. Ups, no, creo que me equivoqué de presentación, qué pena. Bueno, a ver, ya que estamos aquí, les voy a platicar la historia. Ella es Pía, mi hija, hace 13 años. Nació chiquititita. Yo enviaba esta foto a todos mis, no sé, mis contactos, mis amigos, mi familia, y me decían, oye, fue prematura, nació de 7 meses. Y la gente me decía, oye, Javo, sí está chiquita, pero pues nada más está chiquita. No tenían una forma de cómo entender qué tan chiquita era. Pesó 2 kilos y midió 44 centímetros. Ella espía hoy, 13 años después. Hoy mide 1,55 y pesa 40 kilos. Dicho sea de paso, 40 kilos son 20 veces más
de los 2 kilos que pesó cuando nació. Y aquí podemos entender un poquito mejor su dimensión, porque hay algunas referencias, y aquí podemos entender un poquito más como su tamaño, su edad, etcétera. Después caí en cuenta, cuando tomé esta foto de Pia junto a una revista People y la volví a mandar a los contactos, todo el mundo me contestó y me dijo, Javo, está increíble lo chiquita que está Pia. Y esto, desde mi punto de vista, es el nombre del juego en finanzas. Es comparar las cosas. Cuando tenemos una referencia contra otra, es cuando entendemos el tamaño o las dimensiones de nuestros números. Entonces, yo cuando mandé esta foto, ya en referencia con la revista, la gente inconscientemente hizo un ratio en automático, en donde sin pensarlo y sin sacar una calculadora, entendieron que la revista de 28 centímetros midió el 64% de lo que midió Pia en ese momento, o Pia midió 1.6 veces más de lo que mide la revista. Entonces, ese concepto de comparar mi costo sobre mi venta, ¿cuánto representa mi costo sobre mi venta? ¿Cuánto representa mi sueldo sobre mi venta? Mi sueldo sobre mi total de gasto. Ese es el mejor tip que quiero que se lleven de esta plática que va a ser breve. Siempre piensen en porcentajes. Comparen cifras, comparen cuánto vende una unidad de negocio contra otra. Esta comparación y leer en porcentajes es la mejor recomendación que les puedo dar. Yo cuando racionalicé esto, que las cosas se comparan y hay una relación numérica entre ellas, es cuando me enamoré de los números y realmente me dediqué a esta profesión de lleno, me apasiona y es lo que hago todos los días. Entonces, bueno, después de esta anécdota que les platico de Pía, mi hija, vamos a entrar a un par de errores que yo he notado sobre la marcha que cometen mucho las pymes. Lo primero que es muy importante, y yo no sé si ustedes lo piensan de esta forma, es que mucha gente piensa que los negocios valen por lo que cuesta invertir en ellos. Y eso es un error enorme. En realidad los negocios valen por el potencial que tienen de generar dinero. Entonces, yo he visto o asesorado a muchos clientes en donde, desde mi punto de vista, la riegan. Y aquí pongo un ejemplo, en donde si nosotros pusiéramos un negocio donde la inversión es de 1 millón de pesos, alguien me da 500,000 pesos y entonces yo le doy el 50% de la proporción accionaria. Resulta que hago una proyección y me doy cuenta que ese negocio puede dejar 6 millones de pesos en 5 años. Eso quiere decir que le estoy devolviendo un TIR del 61% o un retorno sobre la inversión de 6 veces. Es muchísimo, le estoy regalando el negocio. Si yo como consecuencia de hacer esta proyección donde sé que me puede dejar 6 millones de pesos, me doy cuenta que dándole un 20% va a tener un TIR de 2.5 o un ROI de 2.4, que es algo coherente para que la gente recupere su inversión, le dejo de regalar un 30%. Entonces, esa es un poco la anécdota de este slide. Es bien, bien importante proyectar el negocio y no necesita ser un startup, no puede ser no tiene que ser un negocio nuevo, puede ser llegar a un nuevo mercado, ¿no? O sea, si de repente abrir Colombia o llegar a Estados Unidos, entender el potencial versus la inversión y con eso entendemos cuál es la proporción accionaria que hay que ceder. Nunca cedan la proporción accionaria en torno a lo que cuesta invertir en el negocio. Les voy a contar un tip muy chistoso. Yo que aquí en mi oficina, en la parte tradicional, atiendo a muchos clientes, muchas veces hablo de ROIs y hablo de TIRS y gente que maneja empresas nada más mueve la cabecita y dice, simula que está entendiendo y en realidad no me están entendiendo nada, ¿no? Entonces, eso me anima un poco a hacer estos cursos, a poder explicarles de manera detallada ya durante el Business 101 cómo se calcula todo, qué quiere decir uno, qué quiere decir el otro, etcétera. Para efectos rápidos de esta plática, el ROI es cuántas veces recuperas tu dinero sin importar el tiempo.
y el TIR es trayéndolo a valor presente. Acuérdense que si hoy compramos un iPhone por 10,000 pesos, por esos mismos 10,000 pesos en 5 años no compramos el mismo iPhone. El dinero en el tiempo se devalúa, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ROI y TIR, que en el curso lo vamos a ver un poquito más a detalle. Entonces, no se dan proporción accionaria contra inversión, se dan proporción accionaria en torno al potencial que tiene el negocio de generar flujos de efectivo. El segundo error que yo he notado mucho es cómo pricea la gente, cómo le asigna los precios a sus productos o servicios. Y es muy común que la gente quiera poner los precios en torno a los márgenes que quiere tener, en torno a las ganancias que quiere tener su negocio. Y ese es un error enorme, porque si lo hacemos de esa forma, va a ser muy común que las proyecciones se queden en un Excel. Lo que tenemos que hacer es hacer un market basket. Es una buena herramienta que durante el curso vamos a verla a detalle, en donde nos comparamos contra el mercado, cuánto cuesta mi misma camiseta en el mismo anaquel, en la misma tienda, con los mismos componentes, y entonces entiendo cuál va a ser el precio al que se vende, cuál va a ser el precio al que se desplaza. Entonces yo aquí hice un ejemplo muy sencillo, en donde si yo quiero venderlo en 100 pesos porque quiero una utilidad del 32%, yo creo que mi proyección se va a quedar en un Excel. Si yo hago un market basket y entiendo que a mi camiseta le tengo que poner un precio de 90 pesos, porque eso es lo que cuestan las demás en el mercado similares a las mías, que pudieran comprarla en vez de la mía, entonces sí las voy a desplazar. Y como consecuencia, yo tendría el mismo costo, el mismo gasto y ganaría menos, ganaría 22 pesos por camiseta, que es un margen del 24%. Ahora, esto del pricing es un arte difícil y no hay una verdad absoluta, pero es un ecosistema en donde tengo que tener el precio justo para que me compren y yo genere los márgenes que necesito generar. Entonces, como parte del ejemplo, lo que decidí hacer aquí es poner esa camiseta de 90 pesos. Como voy a vender más por volumen, estoy sugiriendo un ahorro de 12% en el costo, un ahorro del 5% en el gasto, y llego a mis mismos márgenes de utilidad del 32%. Aunque en dinero es menos, sí voy a alcanzar la venta, sí la voy a vender porque el pricing está puesto de forma correcta. Entonces, acuérdense, cuando queramos mejores márgenes, no solamente hay que voltear a ver el precio y subirlo, hay que voltear a ver cuál es el precio adecuado y hacia adentro del negocio para ver cómo compramos más barato sin sacrificar calidad y cómo podemos tener un gasto más ajustado, una mejor capacidad de operación, inclusive variabilizando los gastos. Entonces, a ver, la moraleja de esta lámina es esa. No hay que poner el precio en torno a lo que quiero ganar, sino a donde estoy seguro que mi producto se va a desplazar o servicio se va a desplazar en el mercado. Ahora sí vamos a entrar. Estas son un par de láminas. Bueno, son 3 láminas, pero hay dos que están un poquito recargadas de números. Las voy a repasar rápido porque si no sería muy tedioso entrar en esta plática, verlo tan a detalle, pero me interesa que se lleven 2, 3 ideas muy puntuales de lo que les voy a platicar más adelante. Y lo que decidí hacer aquí, para platicarles un poquito cómo se arma un pérdidas y ganancias, agarré un ejemplo real de un cliente mío que fabrica y vende cajas de cartón para el mercado agropecuario. Lo que a mí me gusta hacer antes de hacer una proyección financiera, o sea, está terminando 2025, está arrancando 2026 y voy a hacer mi proyección financiera. Lo primero que a mí me gusta hacer es entender cuál es mi cuota de mercado. Cuota de mercado es un término que suena medio rimbombante, pero en realidad es muy sencillo. Es entender de qué tamaño es mi rebanada del pastel dentro del mercado que estoy satisfaciendo. Entonces, este es un ejemplo real. Yo me metí a entender en esta asociación, nada más había los números hasta 2022. ¿Cuántas cajas se van a vender de cartón para el mercado agropecuario y cuál es el crecimiento? Entonces, esto es lo que se vale hacer.
hacer una proyección, entender ese crecimiento, ya sea en venta, en número de cajas, y yo detecté que el número para 2026 se van a vender 2.785 millones de cajas de cartón para el mercado agropecuario en 2006. Y más adelante vamos a ver cómo es que yo proyecté vender 173 millones. Eso quiere decir que mis 173 millones de cajas que voy a vender en 2026 son el 6.2% del universo completo que se van a vender en el 2026. Entonces yo entiendo que mi rebanada del pastel es de un 6.2%. Eso quiere decir que si hubiera 16 rebanadas iguales, una sería mía. Entonces aquí nos ayuda mucho a entender que no nos estamos desfasando de cuánto vamos a vender, entendiendo cuál es el tamaño del mercado, si hay un competidor muy fuerte o grandote que domina el mercado, si vamos a crear un mercado nuevo o si le vamos a robar clientes a ese líder de mercado. Entonces, de aquí comienza muchísimo la estrategia de crecimiento y sobre todo nos cercioramos de que no estemos proyectando por encima de lo que el mercado puede demandar. Entonces, no se asusten con el término cuota de mercado, nada más es de qué tamaño es mi rebanada del pastel en el mercado. Este es el primer slide está un poquito recargado y es como tal como es que yo sugiero hacer una proyección de ingresos. Lo primero que quiero decirles es, a mí no me gusta hacer proyecciones planas. Es muy difícil. Igual y existen algunos negocios, a mí me han tocado muy pocos, pero que venden el mismo porcentaje o el mismo dinero todos los meses del año. Es muy común que todos los negocios tengan una temporalidad, ya sea por lluvias o por frío o por Navidad o por Día de las Madres. Es bien normal que haya una temporalidad. Entonces, lo primero que les sugiero hacer en una proyección es que pongan un porcentaje de cuánto se vende cada uno de los meses del 100% de mi venta del año. De esa forma no tenemos una proyección plana porque normalmente el costo y el gasto tiende a ser plano. Entonces, para poder entender cómo es cada uno de los meses, siempre proyecten con temporalidad. Si es un startup, hay que revisar la temporalidad de algo parecido y si no, entender si mi producto funciona mejor en fechas importantes, si es un local al aire libre y en época de lluvias debería de ser más bajo. Siempre proyecten con temporalidad, eso es bien, bien importante. Aquí, como pueden ver en venta, dice 8 más 4 en 2025. Eso quiere decir que este número de venta son 8 meses reales. De enero a agosto es la venta real y de septiembre a diciembre son meses proyectados. O sea, si ustedes un día ven 1 más 11 es enero real y lo demás proyectado. Si ven 11 más 1 es hasta noviembre real y diciembre proyectado. Esto es algo que muy representativo en la finanza, pero cuando lo vean, eso es a lo que se refiere. Lo que yo quiero reflejar aquí y que se lleven de esta lámina es que yo estoy construyendo mi venta por dos caminos. Aquí estoy proyectando que voy a vender un 19% más en 2026 que en 2025. Y lo primero que hago es hacer un panel de supuestos. Yo sé que este negocio tiene 203 clientes activos y en 2025 vendió 108 millones de dólares. Perdón, todo esto es en dólares. Entonces, si yo divido los 108 entre mis 203 clientes activos, sé que cada cliente en promedio me deja 533 mil dólares. Y entonces, de ahí puedo partir para entender a cuántos clientes nuevos le puedo vender y cuánto va a ser venta orgánica a los mismos clientes que ya les vendo. Entonces, como pueden ver aquí, lo que estoy haciendo es que un 9% crece como consecuencia de venderle a 18 clientes más. A 18 clientes le voy a vender 533 mil dólares más. Eso es igual a un incremento en venta de 9.6 millones. Y el otro 10%, 9, perdón, 10 más 9 son los 19 que vamos a crecer. El otro 10% sí es venta orgánica. Es venderles más y mejor y a un mejor precio o a un precio
updateado, actualizado, a quien ya le vendo. Y lo que es bien, bien importante aquí, a mí lo que no me gusta hacer, y se los recomiendo mucho, es que no proyecten una venta si no lo reflejan con un costo. Y yo en este caso estoy atrayendo a 18 clientes, que va a ser un 9% de crecimiento, y eso lo voy a reflejar en la siguiente lámina como costo de adquisición de cliente. O sea, sí estoy incrementando mi venta, pero estoy reflejando un costo como consecuencia de eso. Ahorita se los explico en la siguiente lámina. Lo que aquí es importante también entender es cómo entender la venta neta de la venta bruta. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿esa es tu venta bruta o neta? Y es difícil contestar. La venta neta es lo que entra al banco, tal cual, lo que entra a nuestra cuenta de banco. Y la venta bruta es lo que vendimos y en eso hay un hueco, que ese hueco normalmente son descuentos, bonificaciones y devoluciones. Entonces, para efectos de este negocio de cajas de cartón para el mercado agropecuario, que es B2B, nada más hay descuentos, no hay ni bonificaciones ni devoluciones. Entonces, lo que yo les sugiero hacer siempre para llevar de una venta bruta a una venta neta es meter una línea de descuentos, devoluciones o bonificaciones. Y aquí les pongo un ejemplo muy pequeñito de cómo funciona este negocio. Este negocio vende el 95% de sus cajas a precio lleno. Entonces, el 5% de descuento sí lo descuenta a un 10%. Eso del global es un 0,44% de promedio sobre el 100%. Entonces, pueden ver aquí en descuentos que metemos el 0,44 de los 128 millones que vamos a vender, que es el 19% más de lo que vendimos en 2025, tenemos un descuento. La venta bruta menos el descuento es igual a la venta neta. Entonces, acuérdense, venta neta, lo que entra al banco, venta bruta no es lo que entra al banco. Vámonos a esta que está un poquito más cargadita de números, pero se van a sorprender cuando les platique el impacto de un ahorro en el costo. A mí, como les platiqué desde el principio con la anécdota de tía mi hija, lo que más me gusta es leer en porcentajes y el ratio que más me gusta y que se me hace más importante para un negocio es el margen bruto. Margen bruto es lo que vendí menos lo que me costó los productos que vendí antes de gastos. Margen bruto es antes de gastos. Entonces, como pueden ver aquí, ya estoy metiendo un Customer Acquisition Cost, un CAC. Eso quiere decir que como voy a traer a 18 clientes nuevos, voy a hacer una fuerza de ventas en donde voy a tener a 2 personas de 40,000 pesos, con 20,000 pesos de viáticos. Eso quiere decir que yo voy a gastar 1,200,000 pesos al mes como consecuencia de traer a estos 18 clientes nuevos. Entonces, en mi cabeza yo ya entendí que hice una proyección más grande como consecuencia de nuevos clientes y a su vez en el costo reflejé algo como consecuencia de atraerlos. Eso es bien, bien importante. Yo cuando empecé en esta profesión no lo hacía y tuve bastantes enfrentamientos y malas experiencias para cuando estaba pichando para levantar capital. Entonces es muy importante, si hay más venta, voltear a ver cómo reflejan el costo y cómo reflejan el gasto. Aquí exageré un poquito el ejemplo. Como consecuencia de vender un 19% más, estoy simulando que vamos a tener un 3% de descuento o vamos a pagar un 3% más barata nuestra materia prima. En este caso es papel. El papel lo convierten en cartón y luego en cajas. Entonces, a ver, si crecemos en un 19%, quizá un 3% es alto, pero lo quise exagerar para que al final vean el resultado. Entonces, como pueden ver, en 2025 el 51% fue mi costo de materia prima y en 2026 va a ser del 49% porque la vamos a comprar un 3% más barata como consecuencia de un incremento del 19% en volumen. Después, como pueden ver, mano de obra e indirectos de fabricación los dejo igual en porcentajes, o sea, el 3,3 y el 3,3 para cada uno de los años, el 7 y el 7.
Entonces, al final vamos a tener un 62% de gasto en 2025 y un 60,6% de costo, perdón, en 2025. Después le sumamos el costo de adquisición de clientes, que es lo que les platiqué de acá, y al final vamos a tener un margen bruto, fíjense en los porcentajes, en 2025 del 37 y en 2026 del 39. Esos dos puntitos ahorita van a ver cuánto repercute abajo en el EBITDA. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta lámina es entender que el mayor objetivo en un negocio es pagar lo más barato, lo más tarde, porque ahorita vamos a entrar un poquito a flujo, mi materia prima, sin sacrificar calidad, eso es lo más importante. Pero siempre ese es mi costo directo más importante. Si yo ahí ahorro, todo lo demás se acomoda. Después entramos al gasto. Esto lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Como yo crecí en un 19% en ventas, le voy a subir un 25% a mi gasto, a un 25 le voy a subir un 19. Eso quiere decir que voy a crecer mi gasto en un 4,7%, un 25% más del 19 que estoy creciendo. Insisto, ahorita es un poco, o sea, en esta plática es un poquito más difícil platicarlo, pero en el curso vamos a ver cómo se hace en el Excel, etcétera. Entonces, como pueden ver aquí, en el gasto de venta de 3,7 lo llevamos a 3,8 porque estoy vendiendo más. La administración de 3 a 3,25, etcétera. El global de gasto de 12,6 nos vamos a 13,2. Entonces tenemos un mejor margen bruto como consecuencia del ahorro y un porcentaje de gasto sobre la venta más alto, porque estoy vendiendo más, necesito a más gente, etcétera. Con ese ahorro en costo y este incremento en gasto, tenemos en EBITDA de un 24,82 a un 25,76. Eso quiere decir que de 2026 a 2025 voy a ganar 6,2 millones de dólares más. Nada más como consecuencia del ahorro del 3% en el costo de mi materia prima. El gasto sí lo incrementé con una proporción, etcétera, pero ese es el impacto que tiene el costo de la materia prima. Siempre hay que fijarnos en pagarlo lo más barato sin sacrificar calidad. Y ingreso menos el costo de materia prima es margen bruto, prácticamente. Entonces, fíjense, el ingreso en 2026 para este negocio que es mi cliente, estamos proyectando en dinero un 23% más de dinero final, débita en el banco, que lo que entró en 2025, solamente negociando un 3% de descuento en el costo del papel. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta lámina es eso, es enfocarnos en que, no, en que lo que más impacta, la variable más sensible de un pérdidas y ganancias, normalmente es el costo de lo vendido. Ahí es donde hay que enfocarnos. Eh, bueno, con eso terminamos un poquito lo del P&L para efectos de esta sesión y vamos a platicar de 5 tips financieros, que esto tiene que ver mucho con las dos láminas anteriores, porque lo que estamos viendo antes es pérdidas y ganancias, pero ¿cuántas veces no les pasa que ustedes ven sus pérdidas y ganancias y el número de hasta abajo no es lo que les sobró en el banco, ¿no? Y eso es la diferencia que hay entre un pérdidas y ganancias y un flujo. ¿Cuál es la diferencia de esto? Lo que hay que hacer es desfasar cuando cobro a mis clientes y cuando le pago a mis proveedores. Entonces, para ejemplos de este ejercicio, yo aquí lo que estoy simulando es que le pago a mis proveedores en 30 días y mis clientes me pagan a 60 días. Esto genera un desfase porque yo cobro después de lo que le pago a mi proveedor para efectos de este ejemplo. Entonces, como pueden ver, en 2025, este negocio necesitó un capital de trabajo de 1,700,000 dólares, que es un 6%. Y para 2026, que hay más volumen, que vamos a vender más, este negocio necesita 2,7 millones de dólares de capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? El dinero que tiene que estar dentro del negocio para que funcione.
el poder pagarle a mis proveedores antes de que me paguen mis clientes, etcétera. Es esta gasolina que necesita mi negocio. Y el siguiente tip, parecería un poquito bobo, quizá, esto que dice aquí, pero es algo que me gustaría que se llevaran de esta plática. Hay que enfocarnos en intentar, en buena forma y negociando, etcétera, pero de pagarle más tarde a mis proveedores de lo que les pago a mis clientes. Entonces, eso nos va a reducir el capital de trabajo. Si yo logro cobrarle antes a mis clientes de lo que le pago a mis proveedores, nuestro capital de trabajo es cero. Entonces hay que tener siempre ese enfoque, pagar tarde mis insumos y cobrar temprano mis ventas. Ese es el mejor tip que les puedo dar para disminuir el capital de trabajo y que nuestro flujo de efectivo sea bastante cercano a mis pérdidas y ganancias. El tercer tip que les quiero dar es cuántas veces nos han preguntado cuál es la capacidad que tiene mi negocio para endeudarse. O sea, necesito tanto dinero, pero no sé si mi negocio da para poder cubrir eso. Y eso se llama índice de cobertura del servicio de la deuda. Igual este nombre suena súper complejo, pero es sencillísimo. El concepto es bien, bien fácil. Aquí el ejemplo que hice es, para 2026, este negocio de EBITDA nos va a dejar 33 millones de pesos. Y yo estoy simulando un préstamo en donde voy a pagar de dólares, en donde voy a pagar 5 millones de dólares en 2026. Eso quiere decir que mi EBITDA es 6.6 veces más grande de lo que yo tengo que pagar como consecuencia del crédito en ese año. Y eso es en lo que se fijan las entidades financieras. Los bancos, las OFOMS, el número que ven para entender si somos sujetos de crédito o no, es el índice de cobertura. Entonces, y no es nada más que las veces, cuántas veces es más grande mi EBITDA que lo que tengo que pagar por el dinero que estoy pidiendo prestado. Los bancos tradicionales normalmente buscan que nuestro EBITDA sea 3 veces más grande de lo que les tenemos que pagar mes con mes. Y otras entidades financieras tipo las OFOMS, etcétera, se van un poco más arriba, tal vez 5X o 6X, que sea 5 o 6 veces más grande mi EBITDA que lo que les tengo que pagar. Entonces, cuando oigan este concepto, es bien sencillo. El cuarto tip que quiero darles y que la verdad es que yo no creo que haya una verdad absoluta para esto, pero no sé si ustedes en sus negocios han platicado qué es mejor si tener una cartera concentrada o tener una cartera pulverizada. Y lo que sí es normalmente común es que una cartera concentrada hay mayor riesgo. ¿Por qué? Porque son menos clientes. Y si uno se va, nos abre un hueco muy grandote. Pero normalmente hay menor costo operativo, porque necesito menos gente para administrar esa cantidad de ingreso. A mi contador le da lo mismo hacer una factura por 100 pesos que por 100 millones, ¿no? Entonces, normalmente tiene más riesgo y es más barato, entonces tenemos más margen. Y en la cartera pulverizada, hay menor riesgo porque no se van a poner de acuerdo los 177 clientes y se van a ir al mismo tiempo. Y hay mayor costo operativo porque tenemos a más clientes que estar atendiendo. Entonces, es difícil, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta es dormir en las noches y yo creo que tener una cartera pulverizada, ese es mi tip, un balance en donde la cartera pulverizada nos ayude a cubrir el 100% del costo y del gasto y tener, en este caso, 44, que es el 20% clientes grandes, en donde vamos a dar los golpes de utilidad grandotes sin sacrificar que si se va uno, ya no tenemos para cubrir costo y gasto. Entonces, esto es una conversación más que una sugerencia, pero lo que es importante entender es concentrado, mayor riesgo y mayor utilidad. Pulverizada, mucho menor riesgo y menor utilidad también, porque el costo operativo es más alto. Ah, se me olvidó decirles que al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas donde les puedo aclarar cualquier duda que tengan en torno a esto. Y
esta es mi última lámina en donde quiero repasar y que si hay una cosa que yo quiero que se lleven ustedes de esta plática es hacer ratios y leer en porcentajes. Siempre váyanse a la línea de porcentajes. Siempre comparen una cantidad contra otra. ¿Cuántas veces es más grande una contra otra? ¿Cuánto representa esto contra esto? Si hacen eso con los números de su negocio, los van a entender más fácil, los van a leer mejor y también van a tener más capacidad para tener más números en la cabeza. Y ya para cerrar, les cuento un poquito cuál es mi caso. Yo hoy soy part-time CFO de muchos negocios, veo muchas empresas y si no leyera en porcentajes y haría ratios, no pudiera tener los números de venta, de costo, de descuentos, de tarjeta de... No pudiera tener los números duros en millones de tantos negocios, sino conozco muy bien sus ratios. Sé muy bien cuáles son sus márgenes en cada uno de los lugares. Y con esto me permite tener muchísima mayor capacidad de análisis y tener un espectro más grande para poder atender a todos mis clientes. Entonces, bueno, hasta aquí llega, Marina, esta plática y muy entusiasmado de que se inscriban al Business 101 y poder darle doble clic a todo lo que vimos y a algunas otras cosas más que les va a servir mucho para sus negocios. Buenísimo, Javo, muchísimas gracias. Al contrario. Antes que nada, estos tips los tenemos aterrizados en un documento para las personas que igual y no tomaron apuntes o quieren poder revisar sus apuntes contra los tips que compartimos. Entonces, quien quiera recibir los tips puede tomarle un screenshot a este QR que está en la pantalla o Dani y Pau nos van a ayudar a poner un link en el chat de la sesión para que quien quiera tener estos tips por escrito y los quiera usar para poderlos, digo, los que tener a la mano para poderlos usar y aplicar en sus negocios, puedan hacerlo. Y una cosa que quiero decirles, porque creo que esto es bien importante, yo no sé de qué tamaño son los negocios de las personas que están la sesión, pero a veces pensamos que este tipo de información y este tipo de prácticas son relevantes cuando tienes negocios que facturan 100 millones de dólares al año. Pero en realidad, ningún negocio llega a facturar 100 millones de dólares al año si no hizo esto cuando facturaba 100,000 pesos, ¿no? O sea, el crecimiento de un negocio se da en Claro. función de que sientes bases sólidas desde que tienes un negocio pequeño, ¿no? Y es una trampa en la que yo sé que yo he caído y que he pagado muy cara y que tal vez por ahí algunas personas que te escuchaban, Java, pueden decir, ay, no, bueno, pues sí, cuando un ahorro del 3% te representa 30 millones de dólares, pues te preocupas, ¿no? Pero es igual o más importante para un negocio Justo. chico poner atención en esta data porque es la que hace la diferencia entre si creces o te vuelves parte de la Por estadística, supuesto. Y ¿no? los early stages lo necesitan más, como tú lo Claro. dices, ¿no? O sea, lo normal es que las pequeñas, las medianas o grandes empresas tengan esto bastante mejor cubierto y tengan un departamento de esto. Es medio lo común. Pero entre más chiquito, la suma de todos estos detallitos es lo que nos lleva a los ébitas grandotes. Entonces, para negocios chiquitos, obvio es importante. Es la forma de llegar, de crecer, ¿no? Exacto, de convertirte en un negocio grande. Entonces, ¿me ayudas a la siguiente slide? Les Ujú. quiero platicar un poquito, pues, de qué podemos hacer con esto, ¿no? Porque definitivamente la información que tú compartes, pues, es la base de todo y hay que entenderla, pero pues también puede haber muchas personas que, pues, están viendo esto y diciendo, híjole, necesito más información, necesito profundizar, necesito aterrizarlo en ejercicios, necesito llevarlo a los números reales de mi negocio, ¿no? Y sacarlo de la teoría y llevarlo, pues, a la práctica, ¿no? Y ahí puede haber un poco pues de fricción o de resistencia o de miedo. Y una de las cosas que creo que es bien importante que tengamos claros las personas que tenemos roles de tomadores de decisiones en nuestras empresas o que somos los dueños de nuestras empresas, es que no es un tema de falta de voluntad, no es un tema de falta de echarle ganas, ¿no? Claramente le estamos echando todas las ganas a nuestros negocios. Nuestros negocios existen porque les ponemos, o sea, el sudor de nuestra frente y toda nuestra energía. Y el poner las finanzas de nuestro negocio en orden, el poderlas gestionar con seguridad, el poder tomar decisiones informadas, no es el obstáculo no es la fuerza de voluntad, no son las ganas.
Lo que se necesita es tener la claridad, el conocimiento y las herramientas que nos permitan de manera constante y sistemática usar la planeación y la gestión financiera para cuidar y hacer crecer nuestros negocios, ¿no? Y eso es donde a veces como que nos atoramos, no son falta de ganas. Todos tenemos ganas de que nuestros negocios funcionen y crezcan y prosperen, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros pensamos y lo que creamos y lo que ideamos junto con Javo fue un programa que te acompañe en el proceso de hacer esta transición, de cruzar los dedos y más o menos intuir que tu negocio va bien, a realmente estar seguro o segura de que las decisiones que estás tomando, desde tu pricing, ¿no? Hasta si crecer o no crecer el negocio, las estás haciendo o tomando con seguridad y con información correcta, ¿no? Entonces, es una transición completa de estar ansioso o ansiosa a sentir claridad, de estar suponiendo si se puede o no se puede, si te alcanza o no te alcanza. Yo soy la primera que peco de eso y me ponen como lazo de cochino en Capitel, afortunadamente, ¿no? De pasar de la suposición a un sistema que te permita ir tomando decisiones informadas. Y lo que creo que es lo más importante y lo que muchas de nosotras y muchos de nosotros ansiamos y soñamos con poder vivir, que es sacar a nuestros negocios de modo supervivencia, ¿no? De ahí voy, pero no sé si voy a llegar al año que entra, y ahí voy, pero no sé si puedo crecer, y ahí voy, pero no acabo de sentir que esto se afianza y crece de manera organizada, sacarnos de modo supervivencia y llevarnos a un modo de crecimiento real. Crecimiento a nivel de cuánto gano, crecimiento a nivel del impacto que tengo, crecimiento a nivel de cómo viven mis colaboradores y cómo vivo yo. Eso es crecimiento holístico. Y para esto creamos este programa que se llama Business 101, Negocios 101, ¿no? Que lo que busca es impulsar tu negocio al siguiente nivel. Si estás en un nivel de tengo una idea y la quiero empezar con el pie derecho, maravilloso. Si estás en un nivel de tengo un negocio que ahí más o menos sale, pero no estoy segura de cómo hacerlo crecer, maravilloso. Y si tienes un negocio que ya está sólido y ya está choncho y lo que quieres es asegurarte que en su crecimiento lo estás cuidando, también maravilloso, ¿no? Si por ahí tienes un contador, un administrador que te entrega números y tú no entiendes nada, este es el programa para ti. Entonces, ¿qué hacemos? Regresense por fin una más. ¿Qué hacemos en este programa y para qué es? Si nos podemos regresar a la slide anterior, porfa. Esa, Perdón, no te preocupes. perdóname. Eh, pues se profundiza y se va más allá de lo que se hizo en esta masterclass, ¿no? Que finalmente es el principio, es la semillita, ¿no? Aprendes a comparar cifras y entender el performance real de tu negocio. Eh, Creas una proyección financiera sólida que te permite entender los escenarios de cómo va a crecer. Entiendes el negocio y planeas un crecimiento que sea, pues, el crecimiento sostenible y realista, pero a la vez expansivo y ambicioso, y aprendes a calcular tu margen real, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero este es el esqueleto del programa. Es un programa que inicia el 17 de febrero. Otra vez de regreso, por favor. ¡Ay! Empieza el 17 de febrero, dura 7 semanas, es los martes, es online, ¿no? Es online en vivo, que eso es bien importante, no es online de que lo grabas y thank you, bye, sino que te conectas, hay preguntas y respuestas, vas haciendo los ejercicios, vas entendiendo cómo funciona la información, no es nada más, no eres una espectador o espectadora pasivo de lo que está pasando, estás realmente entendiendo, usando la información, aplicándola, participando, haciendo preguntas, es muy dinámico. Y es una vez a la semana. Entonces, todos y todas tenemos un ratito una vez a la semana para cuidar lo más valioso y lo más importante de nuestro negocio. Ahora sí, siguiente, por favor. Gracias. ¿Quieres que este lo platique yo, Sí, Marina? sí, por Sí. favor. Les cuento un poquito del temario. El primer módulo es un poquito el doble clic de lo que vimos ahorita en pérdidas y ganancias. Es entender a detalle cómo se hace lo que les platiqué. Después, construir los ingresos, todos los revenue streams, cómo hacer un rollout, si es wholesale, si es retail, si es e-com. O sea, la construcción de ingresos es súper, súper importante. Para eso hay un módulo completo. Después, el camino de ingresos a margen bruto es cómo calcular el costo. ¿Qué pasa si ahorramos en costo? O sea, cómo llegar a un margen bruto adecuado. De ingresos a margen bruto, lo que está en medio y lo que es el módulo 3 es costo.
Después el cuarto módulo de margen bruto a EBITDA. De margen bruto a EBITDA lo que hay es gasto. Entonces hay que entender cómo evoluciona el gasto como consecuencia de mi crecimiento, del crecimiento en ventas, etcétera. Entonces de eso trata el módulo 5 y de punto de equilibrio. Punto de equilibrio es cuánto hay que vender para que mi negocio no pierda y no gane. Después también el doble clic de lo que vimos ahorita de convertir un pérdidas y ganancias en flujo de efectivo. Vamos a entender muy bien cómo desfasar nuestros ingresos y nuestros pagos para entender al final cuánto es lo que nos queda en el banco. Y el módulo 6 son un poquito como temas aislados financieros que son bien importantes. Entender más a profundidad el tema del pricing, qué es un ratio, el costo de adquisición de clientes. Churn rate es la fuga que tengo de clientes que es natural de cada negocio. Índice de cobertura de servicio de la deuda, un poco lo que hoy ya vimos, pero obviamente todo el desglose y cómo construirlo. Y el último punto, que es el módulo 7, es entrarle un poquito al Excel y enseñarles de forma sencilla y básica, pues cómo hacer los cálculos de lo que vayamos entendiendo más se ofrece durante los 6 módulos anteriores. Entonces, este es el temario que tenemos para el curso. Y para las personas que se conectan a nuestras masterclasses, siempre tenemos una promoción especial porque valoramos muchísimo que hayan dedicado su noche y su tiempo a pues pasar este ratito con nosotros. Entonces, tenemos un descuento del 20% sobre el precio del programa que es de $500 y pueden pagar de contado o pueden pagar a 3 meses sin intereses. Pau está poniendo aquí la información en el chat y pueden hacer cualquier pregunta, duda, comentario. Hay 2 puntos importantes a considerar. Primero, ¿a qué hora es el curso, Pau, Dani? Los martes, ¿en qué horario? Martes 6:30 p.m. a 8 p.m. 6:30 a 8:30, dura 1 hora y media. Y la otra cosa importante es que la promoción es válida durante 24 horas, entonces les sugiero que la aprovechen. Y la última cosa que les quiero decir antes de terminar y dejar el espacio para que Javo pueda contestar cualquier duda o pregunta o comentario que pueda haber con respecto al contenido, es como que esta es la vuelta de la tuerca que de repente nos resistimos a dar, ¿no? Si ustedes están aquí es porque le han dedicado o están dispuestos o dispuestas a dedicarle, pues, mucha de su tiempo, de su atención, de su energía a tener y mantener y hacer crecer un negocio que pues probablemente no nada más esté para mantener su estilo de vida o mejorarlo, sino también para pues crear un impacto, tener un propósito. O sea, de verdad le dedicamos a nuestros negocios nuestra vida. Y es súper paradójico y totalmente contraproducente que le dediquemos tanto tiempo y tanta energía a nuestros negocios y que no hagamos la parte crucial de entenderle y meternos al componente financiero. Eh, Puede al principio parecer amenazante, no todos y todas amamos el Excel, pero es algo que si le dedicas tiempo y le pones atención y vas de la mano de alguien que sabe y que tiene ganas de que aprendas, como es el caso de Jabo, entonces es absolutamente lograble y accesible para cualquier persona que sepa aritmética básica, ¿no? No te tienen que encantar los números, tienes que ser actuario para poder llevar las finanzas de tu negocio con orden y con intención. Y solo les quiero como recordar esto porque es algo que, de nuevo, yo he aprendido por la necesidad, pero también afortunadamente porque mis socias me han obligado a entenderle, que meterle tu sangre, tu sudor y tus lágrimas a un negocio y saltarte o quererte saltar la parte financiera es una trampa. Es una trampa y es una trampa que te está haciendo a ti mismo o a ti misma. Entonces, ojalá lo hagan con nosotros en Capitel, pero más allá de, y con Jabo, pero más allá de que lo hagan con nosotros o con Jabo, háganlo, porque no vale la pena dedicarle tu vida a un negocio si no estás dispuesto a entenderle a los números y a gestionarlos con intención. Entonces,
Pau y Dani van a estar aquí para contestar cualquier pregunta. Nos encantará verlos el 17 de febrero que empezamos el programa, 6:30 todos los martes, 1 hora y media de sesión. Una cosa, todas las sesiones se quedan grabadas. Tienes acceso a nuestra plataforma donde están las herramientas, las presentaciones, las grabaciones, etcétera. Entonces, si te la saltaste por cualquier razón, no te pudiste conectar, siempre la puedes ver después. Y ahora sí, los dejo con Javo por si hay cualquier pregunta concreta con respecto al contenido que se compartió hoy. Muchas gracias, Marina. Cuéntenme, ¿tienen por ahí alguna duda? ¿Me la pueden platicar o la pudieran poner en el chat y aquí la leo, como ustedes prefieran? Preguntan un poco de cuántas sesiones son. Son 7 sesiones cada martes, igual, 6:30 a 8 p.m. Buenísimo. Ok, pues Pues, parece que está claro. fuiste clarísimo. O que tal vez hay gente ahí diciendo, Dios mío, no sé ni qué preguntar porque esto me Sí, rebasa. Es una sí, respuesta natural. Cuando algo no lo sí, entiendes, la respuesta claro. razonable, madura, responsable es asegurarte de entenderlo, no echarte para atrás asustado. Por Entonces, supuesto. Y lo que es importante, complementando lo que dices, Marina, es que sí es muy básico. O sea, lo que vamos a ver de verdad no es nada sofisticado. Es finanza básica en donde si le entiendes, de verdad que yo no sé si tomas mejores decisiones o no, pero por lo menos las tomas consensadas, entendiendo por qué las estás tomando, duermes más tranquilo porque estás midiendo. O sea, en realidad es algo sencillo. Quizá a mí se me hace más sencillo porque es lo que hago todos los días, pero sí es algo muy básico en donde muchas veces esas cosas básicas no las entendemos, no las sabemos y creo que nos podemos llevar 7, 8 cosas súper, súper importantes que como tal nos ayuda a cambiar el ritmo de nuestro negocio como consecuencia de toma de decisiones, ¿no? totalmente, Jao, totalmente. Pues muchas gracias a ti, sobre todo gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Pau y Dani, por estar contestando preguntas. Y por aquí preguntan si el curso es en su mayoría teórico y práctico hasta la última sesión. Eh, Te dejo contestar a ti, Javo, aunque yo sé, pero creo que tú lo vas a contestar Sí, más a concretamente. ver, justamente estoy preparando el material y va a ser una combinación de los dos. O sea, igual el módulo uno es un poco más teórico y al módulo 2 le entramos ya un poquito más al Excel, a ver cómo ejecutar. O sea, es una combinación de teoría con cómo ejecutarlo. Y como tal, el último módulo, vamos a ir recopilando, yo voy a ir entendiendo dónde es donde la gente que se metió más se está atorando, y ahí es a donde le vamos a entrar ya como tal al Excel para entender cómo ejecutar lo que se platicó y tal vez no quedó muy claro cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, es una combinación en donde vamos a entender la teoría, llevarnos las ideas concretas, pero también vamos a entrarle a picarle al Excel para entender cómo ejecutarlo y llevarlo a cabo. Buenísimo. Sí, sí, los programas que funcionan generalmente es una combinación teórica-práctica, ¿no? Tienes que entender la teoría para poderla aplicar a todos los escenarios, pero tienes además que pues, aplicarlo a tu vida y a tu situación concreta para que sea útil. Se compartirán algunas Definitivamente. preguntan por aquí también de las plantillas para trabajar sobre ellas. Sí, se van a compartir plantillas, desde luego. O sea, vamos a ver, no sé, vamos a ver el tema de cómo construir los ingresos y ustedes van a poder tener un Excel, un poquito de fill in the blanks, de llenar los huecos para que tengan la base de cómo llevarlo a cabo. Entonces, sí va a haber estas plantillas, quizá en el módulo uno no, pero en el módulo 2 sí, pero sí van a tener al final plantillas para poder llevar a cabo los Exceles que vamos a repasar. Sí, la respuesta es sí. Buenísimo. Pues muchas gracias a todos. A ver si hay más preguntas. No. Aprovechen que tenemos aquí a este máster que hace esto para muchísimos negocios. La verdad es que Javo está vaciando pues décadas de experiencia en un programa que va a llevar de la mano con ustedes. Entonces, nos encantará verlos y verlas por ahí. Y estamos aquí disponibles, Dani, Pau y yo, y Javo, para contestar cualquier duda, pregunta, comentario. Esperemos verlos el 17
de febrero en el primer día de Business 101. Tengan muy linda noche y muchas gracias a todos. Gracias, Javo. Gracias, Marina. Bye, Pau, Dani y todos. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, Gracias, adiós. bye bye. Bye, bye. Bye.